Durante el sexenio de Felipe Calderón, el crimen organizado creció exponencialmente. Lo atribuyo yo a los siguientes motivos. El crimen organizado hasta entonces había sostenido luchas, guerras, estaban siempre en guerra por territorios, pero la guerra era entre ellos, entre los mismos criminales. Sin embargo, cuando el ejército sale a la calle, el crimen organizado tiene que enfrentar o tiene que oponerse a un nuevo frente de guerra que era el Estado, el ejército. Y entonces para esto necesita más dinero, necesita más personas y lo que hace es que empieza a reclutar a las pandillas en las ciudades y empieza a crecer otro tipo de criminalidad para obtener ese dinero. Todos los vivimos, robos de automóviles, secuestros, extorsiones, cobros de piso, trata de blancas. Terrible fue lo que empezó a suceder. Esta estrategia de Felipe Calderón, en vez de acabar con el crimen, lo que hizo fue hacerlo crecer y hasta ahora sigue sucediendo esta situación. Pero entonces el ejército se empezó a desprestigiar porque pues simplemente el estar en la calle tenían que suceder cuestiones propias como la tortura, las detenciones ilegales, de hecho ejecuciones arbitrarias por parte del ejército, muerte de civiles inocentes, etcétera, a grado tal que las organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos empezaron a intervenir y el propio sistema de justicia mexicano empezó también a emitir resoluciones en donde absolvía a los criminales porque el ejército había hecho mal su trabajo y entonces el ejército empezó a sufrir un fuerte desprestigio. Veamos algunas declaraciones que se dieron en el 2010 por el general Guillermo Galván, que era el secretario de la Defensa Nacional. Miren ustedes esta. No nos resistimos a combatir a los traficantes de droga ni a los delincuentes. Hacerlo sería insubordinación y lo primero que se nos enseña es obedecer y acatar las órdenes. Lo que sí queremos es que exista una ley que nos otorgue las facultades para estar en las calles, no solo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otra ocasión llegó a decir, el ejército mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en la lucha contra el crimen organizado, ya que existe la renuencia de algunos generales a seguir participando en la batalla contra la delincuencia a falta de garantías para esa labor. Así pues tenemos esta serie de situaciones. Muchas veces los procesados, los militares que realizaban algunos actos que requerían de un proceso penal en su contra, pues lo que sucedía era que el propio ejército tiene su sistema de justicia, la justicia militar, y los militares eran juzgados en esto. Pero en el 2011 se dio una situación que vino a cambiar esto y perjudicó mucho al ejército y a su imagen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso conocido como Radilla Pacheco. Era el caso de una persona que había sido desaparecida por parte del ejército en el año 2004, 2006, por ahí. Pero lo que resolvió la Corte Interamericana fue en el sentido de que en México la ley de justicia militar violentaba el derecho a ser juzgado por un juez natural cuando en los actos en que intervenía el ejército se encontraban involucradas personas civiles y por consecuencia debería ser un juez natural, un juez de la orden civil quien juzgara este tipo de casos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declaró inconstitucional el artículo 57 de la Ley de Justicia Militar, determinando que si solo podría ser juzgado bajo la justicia militar el caso en que estuvieran involucrados exclusivamente militares, pero si estaban involucrados civiles, el caso debía ser juzgado ante un juez natural. Hasta entonces el ejército había tenido la posibilidad de llevar dentro de la opacidad a su sistema de justicia y el juzgamiento de aquellos actos de ejecución, de tortura, etcétera, en la que intervenían sus miembros. Pero ahora eso se acababa en el 2011.
Y así llegamos en esta situación para el sexenio de Enrique Peña Nieto, del que les hablaré en la próxima ocasión. Para darles un antecedente, se cometieron graves errores en el área de seguridad pública desde el inicio. Y esto nos ha llevado a esta insistencia que tiene el ejército en la ley de seguridad interior, de la que hablaremos con posterioridad y a la que, por cierto, ya fue aprobada por el Senado este viernes pasado. Les agradezco su atención, los invito a visitar mi sitio web www.oscarmuyercril.com, donde pueden encontrar las columnas que escribo sobre este tema y otros muy diversos. Gracias por su atención y les deseo una bonita semana.